Capítulo 94. La casa de mi mamá. Hola, mi nombre es Miriam y quiero contarte una vez que nos pasó algo como de película. Y más porque esta experiencia tiene que ver directamente con mi familia, que es lo que más nos asustó a todos cuando nos pasó. Pertenezco a una familia de 5 integrantes. Somos mi papá, mi mamá y tengo 2 hermanos. Una mujer mayor que yo y un hombre menor. Los nombres de ellos ni de nadie voy a dar, únicamente el mío. Debo mencionar que mi mamá padeció una infancia muy triste. Esto lo digo porque no la trataban muy bien mis abuelos, especialmente mi abuela. Se casó y salió de su casa para hacer su familia con mi papá. Desde entonces, muy pocas veces se comunicaba con mis abuelos. Al ser hija única, mis abuelos quedaron medio desamparados y realmente no habíamos tenido ninguna clase de contacto con ellos. No sabíamos ni cómo eran, ni nada. Una vecina le llamó a mi mamá. Ella le dijo que nuestro abuelo estaba muy enfermo. Estaba postrado debido a una pulmonía bastante fuerte. Mi mamá al colgar la vi muy sacada de onda y ya en la noche la escuché hablar con mi papá. Había tomado la decisión de ir a verlos. Ellos vivían en el otro extremo de la ciudad, por lo que realmente quedaba bastante lejos. Así que iríamos a pasar un par de días con ellos. Mi hermano y mi hermana nos iríamos con mi mamá. Mi papá y mi hermana llegarían un día después. Mi papá por el trabajo y mi hermana por la escuela. Se llegó el día y emprendimos el viaje. Fue largo y cansado, pero cuando al fin llegamos y estuvimos delante de su casa, noté cómo mi mamá se quedó un rato viendo fijamente su casa. No decía nada. Solamente veía la fachada, las ventanas y la puerta. Se me hizo extraño. No sabía qué tanto pasaba por su cabeza. Tocamos la puerta y abrió una mujer con un rostro ya avejentado y afectado por el paso del tiempo. Saludó a mi mamá y luego a mi hermano. Después a mí. Abrió su puerta de par en par y apenas entrar sentí como un frío me recorre el cuerpo. El pasillo era oscuro y estaba con aves en jaulas a los costados. Apenas podía verlos, pues estaba muy poco iluminado ese zaguán. Seguimos avanzando y al fondo vimos la sala. Nos sentamos y mi mamá y mi abuela, luego de saludarse, pasaron al cuarto de mi abuelo. Nos llamaron y ahí conocimos a mi abuelo también. No sé si sería que no los conocíamos o que en realidad daban miedo a estos señores, pero me daban una mala espina. Eran cuando menos inquietantes. La abuela nos llevó hasta la habitación donde nos quedaríamos mis hermanos y yo. Esta quedaba justo al lado de unas escaleras que llevaban hasta la azotea. Mi curiosidad me llevó a subir un par de escalones, cuando una voz ronca me llamó la atención. ¡No! ¡Bájate de ahí, niña! No pueden subir para allá. Yo la obedecí y bajé de inmediato. Entré en el cuarto y me senté en la cama. Me sentía regañada y estaba muy apenada. Mi hermano me abrazó y nos pusimos a ver la tele, ya que mi mamá, al escuchar el regaño, entró en la habitación, prendió el televisor y se llevó a mi abuela. La casa era vieja, pero no era eso lo que me daba miedo, sino que el ambiente que se sentía como raro. Yo estaba más chica cuando pasó todo esto, pero haciendo memoria me doy cuenta que era muy extraña la sensación de esa casa. Nunca la he vuelto a sentir, pero realmente solamente recordarla me inquieta. Era una sensación como de frío y como de sentirte vigilada en cada momento. Después de un rato, entre mi mamá y mi abuela, prepararon la cena. Nos llamaron, comimos y mi mamá lavó los platos. Luego nos llevó con el abuelo. Estaba en su cuarto, el cual, por cierto, era muy oscuro y se sentía frío. Era como si esa casa estuviera invadida por la humedad. Él nos vio y nos dedicó una sonrisa. Pero luego, de eso, se giró. Se giró y se quedó dormido. La abuela mencionó que era normal, pues él siempre parecía estar con muy poca energía y se la pasaba durmiendo casi todo el tiempo. Ellas se pusieron a platicar y a recordar viejos tiempos y nosotros nos pusimos en la salita. Mi hermano sacó sus muñecos para jugar y yo me quedé ahí, sentada.
viendo un poco de tele. Mientras estaba sentada en el sillón, tenía una sensación que no me dejaba en paz. Y era esa extraña sensación como si alguien me estuviera observando. Yo de vez en cuando giraba mi cabeza, pero no lograba dar con alguien que me estuviera vigilando. Únicamente estábamos ahí, mi abuelo en la habitación, mi mamá y mi abuela en la cocina y mi hermano y yo. Esa sensación se pasó y la tarde siguió su curso. Se llegó la hora de cenar, así que cenamos y luego nos despedimos de la abuela. Mi mamá nos llevó hasta la cama y nos acostó. Salió cerrando la puerta tras de sí. Mi hermano y yo nos quedamos con los ojos muy abiertos. Parecía que el sueño no nos llegaba, así que me paré de la cama y me puse a revisar lo que había en el cuarto. Allí habían muchos cuadros, sobre una mesita, sobre una cómoda y unos cuantos más colgados en la pared. Pero especialmente unos me llamaron la atención. Eran los cuadros que estaban sobre la cómoda. Allí podía ver fotos de mis abuelos. Salían ellos solos, salían en otras fotos con mi mamá, y en otras más salían de manera individual mi abuelo y mi abuela, mucho más jóvenes, de su juventud pienso yo. Tras revisar casi todas las fotos, pude dar con un cuadro donde se veía a un hombre que no lograba reconocer. Algo obvio, ya que no conocía la familia de mi mamá. Si no conocía a mis abuelos, menos iba a conocer a posiblemente tíos o familiares, qué sé yo. Esa persona era alguien que estaba en un cuarto, el cual luego de revisarlo con cuidado, me fijé que estaba en la sala de la casa de mi abuela. El tipo era por lo menos extraño, y en una de sus manos tenía una gallina que parecía tener el cuello roto. En la otra mano tenía una clase de cuchillo o navaja. Detrás de él estaba mi abuela. Pero eso no era lo inquietante. Lo extraño era que en ella, en su cara, se alcanzaba a pintar una sonrisa, como si el momento fuera muy agradable para ella. Dejé la foto y me acosté, no en mi cama, sino junto a mi hermano. Esa noche pasó todo normal. Al día siguiente, muy temprano, nuestra abuela entró a despertarnos. Mi mamá ya estaba preparando el desayuno. Mi abuelo estaba en su cama, ya despierto también. Nos sentamos a desayunar y mi abuela, luego de llevar la comida a su esposo, se sentó a la mesa con nosotros. Allí ella y mi mamá seguirían repasando parte de sus memorias cuando mi mamá era una niña. Terminamos y salimos a la calle a jugar. Así fue hasta la tarde. Y cuando entramos, mi mamá nos dijo que saldríamos a comprar unas cosas a la tienda. Mi hermano se quiso quedar en la casa. Y bueno, mi mamá y yo salimos a comprar entonces. Habríamos tardado como unos 20 minutos, quizás 25. Cuando llegamos, mi hermano estaba en el cuarto y metido entre cobijas hasta arriba. Estaba temblando. Le pregunté qué pasaba, ya que mi mamá se había quedado en la sala ordenando las cosas para ahora empezar a hacer la comida. Y además, dándole unos medicamentos que mi abuela le había encargado previamente de la farmacia. Al principio, mi hermano no podía dejar de temblar y no me decía nada, pero tras mucho insistirle, él, ya más tranquilo, me contó lo que había pasado. Él, cuando nos fuimos a hacer las compras, se había metido al cuarto y se quedó allí jugando con sus monitos. Estaba entretenido cuando de repente le dio sed. Decidió pararse y salir a la sala por un vaso de agua. Fue ahí cuando, antes de pasar a la sala, alcanzó a escuchar voces. Asomó un poco la cabeza y el abuelo estaba en su cuarto acostado. Parecía dormir. Entonces caminó un poco más y cuando estuvo en el ángulo propicio, ahora pudo ver la otra habitación, la que estaba al lado del cuarto del abuelo. La puerta estaba entreabierta y él silenciosamente se asomó, ya que escuchaba voces. ¿Sería que la abuela estaba rezando? No, hermana. Escuchaba voces como si 2 o más personas estuvieran hablando. Me acerqué para saber con quién hablaba mi abuela. Allí,
pudo ver que la abuela estaba dándole la espalda a la puerta y frente a ella pudo ver una sombra que parecía ser del tamaño de la pared. Aunque la abuela tapaba cierta parte de la sombra, esta se alcanzaba a asomar por encima de la cabeza de la abuela. Le pregunté qué es lo que hablaban, pero mi hermano no pudo entender palabra alguna salvo frases. Pero todo era tan extraño. Retrocedió y en eso escuchó un quejido. El abuelo había despertado y lo estaba mirando fijamente. Él corrió a su cuarto y se cubrió hasta arriba con las cobijas. Allí, momentos después, llegamos nosotros y yo entré al cuarto y fue cuando lo encontré, así, en la cama. Yo le quería decir a mi mamá, pero no sabía si era buena idea. Así pasó la tarde y luego llegó la noche. Mi mamá nos había avisado que por problemas con el auto, mi papá no iba a llegar ese día. Llegaría hasta la mañana siguiente. Así que nos resignamos. Pasó la tarde y luego llegó la noche. Después de cenar, nos fuimos a la habitación y estábamos con la tele encendida. Escuchábamos de fondo en la cocina a mi abuela y mamá que estaban hablando sin parar. Esa noche nos quedamos en la misma cama. Veíamos la tele y yo trataba de calmar a mi hermano, porque cualquier sonido lo hacía saltar del miedo. Más tarde, tocaron la puerta. Me levanté y la abrí. Era mi mamá. Nos preguntaba si estábamos bien y nos dio las buenas noches. Nos acostamos a dormir y apagamos la tele, pero la lamparita la dejamos encendida. Apenas mi mamá salió y cerró la puerta, habrán pasado un par de segundos cuando se volvió a escuchar que tocaron la puerta. Yo pensé que había olvidado decirnos algo, no sé. Me levanté y la abrí, pero no había nadie. Y es más, la luz de la cocina estaba apagada y junto al pasillo alcancé a notar una figura. Era una sombra, pero que a medida que pasaban los segundos parecía cobrar más altura, más volumen. Me quedé como petrificada. No me podía mover, pero cuando escuché la voz de mi hermano detrás de mí, fue cuando pude otra vez tener control sobre mi cuerpo. En lo que cerraba la puerta, aquella sombra parecía avanzar, ahora a más velocidad hacia mi cuarto. La cerré, y un golpe duro y seco se sintió de lleno sobre la puerta. Abrí un poco la cortina de la puerta, y noté que esa figura me veía a través del vidrio. Mi hermano también lo vio, ambos gritamos al mismo tiempo. Mi mamá llegó en pocos segundos, seguida de mi abuela. Las dos entraron en el cuarto y les dijimos que había sido una pesadilla. Mi abuela se fue y mi mamá se quedó con nosotros. Allí fue cuando al quedarnos solos con ella, le contamos toda la verdad. Mi mamá no parecía estar tan sorprendida, o no al menos como esperábamos verla. Nos escuchaba y parecía, en ratos, solamente confirmar algo que ella suponía o sabía. Solamente nos dijo, al terminar de darnos un fuerte abrazo: no olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube, seguirnos en nuestro podcast en Spotify, además de nuestras redes sociales. Continuamos. Hijos, lamento que hayan tenido que pasar por esto. A mí me pasó lo mismo cuando era una niña como ustedes. Pensé que mis papás habían cambiado, pero no. Me disculpo por hacerlos pasar por esto. Mañana mismo nos vamos en cuanto llegue su papá y su hermana, ¿sí? Nosotros asentimos con la cabeza. Me sentía más tranquila de que ella ya lo supiera, pero se lo había tomado tan normal. No me imagino lo duro que debió ser para ella vivir esto que nosotros vivimos durante un par de días, toda su infancia. Esa noche juntamos las dos camas y dormimos los tres juntos. En la mañana, muy temprano, llegó mi papá y mi hermana. Ya ni siquiera desayunamos. Solamente entró a saludar a mi papá. Ordenamos la habitación y nos subimos al auto. A mi papá le pareció extraño, pero mi mamá le explicó a mi papá y a mi hermana en el camino de regreso qué es lo que había pasado. Ese suceso marcó no solo mi infancia, sino mi vida, ya que nosotros vemos a personas, pero no sabemos qué aficiones, gustos o a qué le rinden tributo de puertas para adentro. Desde entonces, no hemos vuelto a visitar a mis abuelos, y
Sinceramente, no creo que volvamos algún día.